Bien, pues bienvenidos a esta segunda conferencia plenaria de nuestra Escuela de Verano de Humanidades Digitales. En esta ocasión vamos a ver la otra cara de la moneda en el estado de la cuestión de las investigaciones y tengo el honor de presentar por fin a Pablo Gervás Gómez Navarro de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Inteligencia Artificial. Y digo por fin porque tengo muchas ganas de que me cuente cómo están hechas las tripas de este WASP que nos va a presentar aquí hoy, proyecto en el que lleva ya muchos años trabajando y en el cual pues, le he retado a aplicarlo a español medieval. Y creo que después de todo lo que ha oído se ha quedado así un poco pensando si esto va a ser factible o no va a ser factible. Así que, bueno, pues él os va a contar en qué han estado trabajando y por dónde han llegado hasta la poesía desde la perspectiva de la informática y de la creatividad computacional. Con ustedes, Pablo Gervás. Muy bien, muchas gracias, Elena. Y yo es verdad que llevo muchos años trabajando en generación automática de poesía. Empecé trabajando en procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial, todo lo que es intentar conseguir que las máquinas reproduzcan algunas de las habilidades que tienen las personas. Y siempre se ha pensado desde el principio, desde los inicios de la inteligencia artificial en el 56, pues se pensó que lo primero que había que conseguir, porque es muy característico de las personas, era conseguir que manejaran el lenguaje. Y en ese sentido, siempre hemos pensado que la poesía y el ser capaz de entender la poesía y de escribir poesía es el lenguaje llevado al extremo, es lo más difícil que se puede hacer y por tanto, pues igual que en Fórmula 1 se estudian y se desarrollan los motores y los frenos y todos los mecanismos de conducción en los campos más difíciles y a velocidades que nadie va a pretender nunca aplicar en una ciudad, pero todo se estudia ahí y luego toda esa tecnología se traslada a los coches que conducimos nosotros por la calle. Y entonces aquí la idea era un poco lo mismo. Vamos a intentar averiguar qué es lo que hace que funcione la poesía y cuánto de eso se puede modelar. Evidentemente, nuestra aproximación como ingenieros pues no consiste en vamos a intentar resolverlo todo a la vez. No queremos, no pretendemos reducir la poesía a un algoritmo, sino que intentamos averiguar cuáles son los aspectos que pueden ser algorítmicos, que pueden ser más o menos sistematizables y ver una vez modelados esos hasta dónde llegan. Y verán en lo que les voy a contar que a lo largo de los años hemos ido pues trasladando un poco el foco de unos aspectos a otros y en cada caso pues lo que se percibe es que lo que hemos conseguido modelar es un aspecto solamente, que precisamente por eso se nota mucha diferencia con la poesía que escriben las personas y a lo largo de los años se nos ha ido llevando a modelar distintos aspectos y bueno, tenemos la esperanza de que en algún momento todos estos aspectos se puedan ir poco a poco juntando y que cada vez estemos más cerca de entender el misterio que queremos modelar. Bueno, la historia de este programa lo escribí yo, en la primera versión la escribí yo siendo universitario, hace ya muchos años, y la idea era eso, pues yo en aquella época me gustaba mucho la poesía y me pareció, y estaba estudiando informática, y me pareció que aquello de contar las sílabas parecía más o menos sistemático y que por tanto a una máquina se le tenía que dar bien. Y empecé construyendo un analizador. Claro, yo entonces no sabía mucho de métrica y mi obra de referencia fue la métrica de Antonio Quilis y por tanto pues no tenía casi ninguno de todas estas complejidades que nos ha contado el profesor Gómez Redondo, sino que planteaba unos mecanismos bastante simples que sí que parecía que se podían representar. Y lo empecé haciendo un analizador, pero una vez que tenía un analizador me di cuenta de que si a partir de ahí era capaz de generar texto, podía aplicarle al analizador y podía ver si ese texto era métricamente correcto o no. Y ese fue un poco el principio del desafío.
Entonces nadie me hizo mucho caso. Esto sí que lo presenté como mi trabajo de fin de carrera. La gente se rió mucho. Y he tardado muchísimos años después. Luego llegué cuando ya estaba más establecido como investigador, es cuando empecé a pensar que esto sí que podía tener un cierto sentido, y le he ido dando salida poco a poco. Y curiosamente, en muy poco tiempo he avanzado muchísimo más, porque yo ya sabía mucho más, y también porque en los últimos años ha habido un énfasis muy grande en investigar la aplicación de las tecnologías a la creatividad. Eso se ha hecho en el mundo de la música, en el mundo de la representación gráfica y en el mundo de la poesía, en el mundo de la narrativa. Porque, bueno, todos sabemos el impacto que ha tenido la tecnología en todas las industrias, y sin embargo las industrias creativas, aunque también ha empezado un poco el cine de animación, el mundo del videojuego, y resulta que ahora mismo mueve muchísimo dinero y hay muchísimo interés en todo esto. Así que, pues también la Comisión Europea está dedicando mucho dinero a investigar sobre esto, y parte de ese esfuerzo es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Lo que he intentado hacer cuando Elena me invitó a dar esta charla es reutilizar parte de contenido que ya tenía preparado en inglés y actualizarlo haciendo un poco de arqueología, porque claro, los primeros esfuerzos de este trabajo son de hace 15 años, y pues he tenido que, ya lo verán, recortar imágenes de algunos de mis artículos de entonces para poderlas mostrar aquí. Pero esta es la trayectoria, un poco una etapa inicial en que estábamos buscando patrones que se pudieran reutilizar de poesía ya existente, y luego aprender cómo, partiendo de un borrador, esa idea que tenemos todos de que se escribe un borrador y luego se va mejorando progresivamente, buscando una versión mejor. Luego, ya una parte, cuando empezamos a trabajar con tecnologías de inteligencia artificial, en la que empezamos a aplicar técnicas de inteligencia artificial para intentar llevar esto un poco más lejos. Y finalmente una etapa final en la que estamos todavía trabajando, en la que intentamos no necesariamente generar poemas, sino construir una herramienta que permita a una persona construir poemas con ayuda de los analizadores y de la capacidad de la máquina de explorar grandes espacios conceptuales. Bueno, pues nuestra primera aproximación surgía de aquella costumbre que, bueno, yo había visto muchas veces, ¿no? Cuando era el cumpleaños de un amigo o algo así, buscábamos una canción que le gustara y retocábamos la letra para que pareciera que hacía referencia a cosas de su vida. Entonces, hay una técnica de inteligencia artificial que se llama razonamiento basado en casos, y que se basa en esta idea de reutilizar soluciones pasadas, adaptándolas a problemas nuevos, y pues así hicimos un trabajo un poco en esa línea. Claro, suena muy bien, pero ¿cuál es el problema y cuál es la solución? Entonces, en este caso, para nosotros el problema era el verso. Digamos, no, el problema es el mensaje que tú quieres transmitir, que es normalmente una idea que no está expresada en verso, y la solución es versiones anteriores o poemas anteriores, instancias, si quieren, de versos anteriores en las que se expresaban palabras similares, ideas con palabras similares. Entonces, este es el esquema. Este está recortado de un artículo y se ve un poco mal, no sé si desde allí lo llegarán a ver, pero este es el ciclo clásico de razonamiento basado en casos, en que hay una base de casos, se busca en la base de casos un problema anterior que tenga ya solución y que se parezca al problema que queremos resolver ahora, se reutiliza adaptándolo, y si se revisa, hay una intervención humana necesariamente, y si el humano considera que esta solución adaptada es buena, se añade a la base de casos. En este caso, la solución es siempre un verso, es una línea, la solución es la manera en que determinadas palabras se componen en un verso que sea métricamente válido, y por tanto la entrada
lo que se pretende, eso hay que decírselo al sistema, es cuál es la estrofa que se quiere conseguir. Se le proporciona también el mensaje que se quiere transmitir, y el sistema es el encargado de fragmentar el mensaje en trocitos e intentar para cada uno de esos trocitos encontrar una línea, un patrón de verso que le pueda servir, y componerlos todos en una estrofa. Aquí tienen, esto me da la sensación de que a lo largo del resto de la semana van a haber muchas representaciones, no necesariamente iguales a esta, pero de este tipo, en la que hay un texto que es el origen de todo eso, y sobre ese texto se van a anotar toda una serie de características que son importantes. Aquí arriba tienen la representación de una palabra, y en este caso pues está representada la palabra, representado el número de sílabas, la posición del acento, si empieza o termina en vocal, y la categoría sintáctica, la rima, y todo, porque todo esto son elementos que evidentemente son imprescindibles para poder decidir luego si va a funcionar bien dentro de una línea métrica. Lo siguiente que tienen ahí es un ejemplo de línea métrica. También está el verso allí en medio, encima está la secuencia de categorías sintácticas que corresponden a esas palabras. También tenemos la información de si empieza o termina en vocal para poder hacer los cálculos, y aquí abajo tienen, en este caso, como el artículo estaba en inglés, el ejemplo estaba en inglés, pero el mensaje, que era Peter ama a Mary y se van juntos a la playa, pues está ya dividido en 3 trozos para poder intentar hacer un terceto con ello. Bueno, debo decir que este formato que ven ustedes aquí ya no... hace 15 años era lo que causaba furor. Ahora ya estas cosas se harían en XML, pero bueno, pues esto es arqueología, y aquí viene como estaba entonces, que es este formato con muchos paréntesis, que viene del lenguaje Lisp de la inteligencia artificial americana de los 60. Aquí tienen 2 ejemplos de poemas generados por este sistema, y posiblemente puedan identificar ahí las soluciones que se están reutilizando. La base de casos con que se trabajaba aquí creo que eran todos sonetos del Siglo de Oro, y por ejemplo para el terceto de arriba sí que es fácil encontrar ahí la analogía. Digamos, está reutilizando el último endecasílabo de este terceto, simplemente sustituyendo algunas de las palabras por otras, intentando mantener la validez métrica. Pero bueno, aquí lo que pasaba, había muchos problemas porque estábamos trabajando siempre en unidades de verso, y la continuidad de un verso al siguiente funcionaba bastante mal, y decidimos que teníamos que intentar atacar ese otro problema. Para eso pasamos a otra versión en la que lo que modelábamos no era necesariamente la métrica, sino la continuidad de unas palabras entre todas las palabras. Hay un modelo estadístico de lenguaje detrás, en este caso, pero lo que queríamos es empezar a plantear esta idea de que escribir es emborronar papeles y tachar y reconstruir, pero aprovechando la ventaja de que la máquina nos permite, aunque nosotros solo podemos trabajar en un borrador y solo tenemos un poeta, digamos, a nuestro servicio, aquí lo que vamos a hacer es poner a muchos poetas, todos trabajando sobre una población de borradores, y lo que nos da es una especie de sociedad de agentes. Unos escriben, otros leen, unos evalúan métricamente y otros van corrigiendo. Y sobre una población de borradores que va cambiando en cada generación, todos se evalúan, todos se reescriben, y eso se lleva a cabo durante muchas generaciones, y al final se elige el que mejor puntuado haya quedado
como resultado final. Esto es lo que se llama un algoritmo evolutivo y nosotros le añadimos esta complicación adicional, que es que tiene distintos expertos, cada uno especializado en una cuestión distinta, ¿no? Los que generan texto, los que se preocupan de que este texto sea métricamente válido, los que lo evalúan, y hay muchas maneras de evaluación. La evaluación métrica es importante, pero también la evaluación sintáctica, la evaluación emotiva y otra serie de cosas. Y por último, los que van a partir de un borrador que le dan de entrada con una valoración asociada, deciden que a lo mejor hay que acortar algún verso, alargar algún verso, eliminar una palabra, en fin, lo que corresponda. Esta solución funcionaba bastante bien, pero tarda mucho. Aquí tienen los tiempos estimados en milisegundos, pero bueno, si van quitando ceros ahí ya empezamos a tener tiempos de espera importantes, dependiendo también de cuántos borradores estén manejando en cada caso y cuántas generaciones de evolución se les permita. Aquí en la tercera columna sale la puntuación media de la población al final. Y como vemos, ninguno es perfecto. Todos ellos están, acercándose al 100%, pero se valoran sobre 100, pero son imperfectos. Es decir, que ni siquiera, a pesar de toda la tecnología que estamos aplicando y todas las posibilidades de búsqueda que estamos siguiendo, siguen siendo poemas un poco imperfectos. Pero bueno, pues aquí tienen algún ejemplo también para que vean. Esto está generado a partir de un modelo lingüístico construido a partir de la obra de Miguel Hernández. Uy, me he comido una hacha ahí. Pero bueno, se ve ahí, quien esté familiarizado con la obra de Miguel Hernández puede encontrar ahí ciertos parecidos léxicos. Y en este caso, pues lo que queríamos saber, como hemos complicado tanto el procedimiento, ya no sabemos muy bien de dónde viene, pero sí que mantenemos la traza de cuántos son los agentes que han participado aquí, en qué orden y qué han ido aplicando, y esto se convierte como en la genealogía de cada poema. También hicimos otra prueba, que es aplicar, porque, como decía al principio, estamos modelando un poco la secuencia lingüística de un corpus determinado, ¿no? Entonces, el anterior estaba construido con poemas de Miguel Hernández. Este está construido a partir del conjunto de noticias del País del día 21 de mayo del 2013, que parece ser pues que era la época del escándalo de las preferentes y Valdano y Mourinho andaban discutiendo sobre el fútbol nacional. Y ahí tienen un poco el resultado. Curiosamente, enseguida, una de las cosas que observamos enseguida es que aquí ven como las dos tendencias posibles. Una que es garantizo que cada oración, cada cláusula tenga sentido a base de hacerlas muy cortitas, es lo que le pasa aquí a este de la izquierda, o me quedan unas muy largas, porque como el modelo es estadístico, no estamos teniendo en cuenta el significado ni siquiera la sintaxis. Hay veces que la sintaxis, aunque de palabra a palabra la transición es aceptable, pero luego todo leído junto cuesta un poco. Sin embargo, esto pues llamó la atención de estos dos señores que querían escribir este libro. ¿Puede un computador escribir un poema de amor? Y me pidieron que si podía generar una colección de poemas para incluir como capítulo de este libro. Y aquí pues este libro se publicó en el 2010 y incluye la colección de poemas.
Y esto es algo que siempre me preguntan, sus poemas, sus poetas automáticos son buenos. Yo pues no sé si son buenos o no, pero son poetas publicados. O sea que algo tendrán. Seguimos un poco con esta idea y como esto tampoco nos convencía mucho, empezamos a pensar, bueno, a lo mejor esto es como lo del ajedrez, que para que las máquinas ganaran a las personas, solamente había que esperar a que tuvieran una capacidad de procesamiento mucho más grande y una memoria mucho más grande. Pues empezamos a ver hasta qué punto esto, si le damos más tiempo, si le damos más capacidad de cómputo, si complicamos un poco más el conjunto de posibilidades que está explorando, si de verdad se percibe una mejora. Y bueno, el problema es que el espacio es muy grande, el espacio de todas las oraciones posibles, porque en el fondo es donde se están moviendo estos sistemas, ¿no? El espacio de todas las oraciones posibles, intentar averiguar cuáles pueden ser no solo métricamente válidas, sino medianamente interesantes desde un punto de vista emotivo. Y bueno, pues aunque las primeras versiones pretendíamos que fueran más o menos interactivas, de dame un poema y espero a que me lo des, pues empezamos a trabajar más de como por encargo. Lo dejo trabajando un fin de semana y al final del fin de semana vuelvo y a ver qué ha salido, ¿no? Y curiosamente, por mucho tiempo que dedicáramos a esto, los resultados no son nada sorprendentes, ¿eh? Y los versos que se están generando son siempre muy cortos y seguimos trabajando en una versión que no sabe lo que está haciendo, básicamente. Es una versión muy poco inteligente. Aquí tampoco lo van a ver mucho, me parece, pero bueno, esto sí que son capturas ya de la parte más tecnológica. Aquí se puede ver, esto es simplemente la traza de lo que va haciendo el programa, se puede ver que está construyendo los recursos que va a utilizar. Hay una parte ahí que construye un léxico, está construyendo luego un etiquetador sintáctico, una gramática, y a partir de aquí más abajo, pues es donde empieza a construir. Aquí debajo está el analizador métrico y aquí todos los parámetros que está utilizando. Está trabajando con un conjunto de 500 borradores, pero a partir de una población inicial de 10.000 textos, y aquí está haciendo una única generación. Aquí se ve un poco más qué es lo que va haciendo en cada paso. Por ejemplo, aquí lo que está construyendo la población inicial y lo que está evaluando es hasta qué punto la oración que ha generado es una oración que termina de manera aceptable. Evidentemente, las oraciones que terminan de manera abrupta no nos sirven y las tenemos que ir eliminando. Esto es una traza más básica de cuando está generando. Empieza a generar a partir de un borrador y va elaborando, y en algunos casos hay algunos de los jueces que directamente eliminan borradores. En el momento en que el borrador empieza a tener problemas graves, se elimina, y eso es lo que va saliendo allí. The draft ruled out by judge es que alguien, en este caso, lo que le ha parecido mal es la longitud absoluta del verso, y también va encontrando candidatos, se los va almacenando, aquí también se ve que hay momentos en que un mismo borrador que está intentando construir, a partir de los 1000 intentos de buscarle una continuación válida que termine en algún tipo de estrofa aceptable, si a los 1000 intentos no ha conseguido encontrar ninguna, aborta y prueba con otro distinto. Entonces, esto es lo que llamamos en computación trabajar por fuerza bruta. No estamos aplicando ningún tipo de inteligencia, sino simplemente probando y probando. Y bueno, aquí se ve un poco más que una vez terminado, ahí está la puntuación del individuo más apto, era de 49 sobre 100, se ha generado una población de 10.000 borradores y a partir de aquí empieza a filtrar cuáles van a pasar a la siguiente generación.
Evidentemente el problema que teníamos aquí es que leerse 10.000 borradores, a ver si han salido bonitos o no, es un poquito infernal. Y entonces pues también lo que hacíamos era desarrollar métricas distintas que nos pudieran, métrica en el sentido nuestro de funciones que nos den un valor numérico para algunos de estas características que nos puedan interesar, para saber cuáles son de todos estos borradores los que merece la pena leerse. Y aún así, el resultado de todo esto era un montón de borradores que eran todos muy pequeñitos, bastante razonables, pero muy variados. Porque, como estábamos ya empezando a cuestionar la idea esta de tenemos que ser creativos, y ya nos habían dicho varias veces que generar tercetos en endecasílabos no era muy original, pues empezamos a plantearnos cuál podía ser la característica que hace que los endecasílabos sean interesantes o los tercetos sean interesantes. Entonces empezamos a representar simplemente, pues eso, ya no buscar estrofas concretas, sino pensar, buscar las rimas, identificar que si había una rima, y si fuese cercana o un poco más alejada, que eso podía tener interés, no buscar longitudes específicas de versos, sino generar versos de cualquier longitud y ver cuáles son los que funcionan. Y a partir de ahí empezar a buscar, no ya... habíamos hecho ya lo de buscar 10.000 borradores y aún así no nos gustaban, y ahora empezamos a pensar si de estos 10.000 borradores podemos reutilizarlos y juntarlos y pensar qué es lo que puede salir. Y empezamos a construir, básicamente, muchos de estos salían estrofas de 2 versos o de 3 versos. Empezamos a buscar de todas las estrofas que hubiese de la misma longitud de verso, cuáles se podían juntar, cuáles de esas podían tener rimas y cuáles podían tener esquemas de rima medianamente interesantes. Y entonces resulta que con esas pequeñas heurísticas que habíamos diseñado, empiezan a aparecer algunos esquemas de rima interesantes, empiezan a destacar algunos de las longitudes de verso que luego resulta que son bastante populares en la tradición, y empieza a generarse un tipo de poema que empieza a ser original de la máquina, digamos, y que por alguna razón la máquina ha decidido, aplicando sus propios criterios, que esta manera de organizar las palabras en versos es interesante, que es algo que en creatividad computacional se considera más valioso que simplemente haberla enseñado a hacer estrofas específicas con un tipo de verso específico. Aparece también algún tipo de figuras retóricas, empiezan a aparecer aquí, no porque hayamos enseñado a la máquina a hacerlo, sino un poco por casualidad. Pero lo que hacemos nosotros es identificar este tipo de casualidades y ver un poco hasta qué punto podemos enseñar a la máquina a buscarlas intencionadamente. También empiezan a aparecer poemas más largos, y en este caso también se ve un poco, estos poemas se generaron por encargo para un libro que se estaba escribiendo en México sobre creatividad computacional, y me pidieron que fueran poemas que no estuvieran publicados en ningún sitio, y yo quería que además fuera un poquito temático. Entonces estos poemas están generados a partir de... lo intentamos generar a partir de las páginas de unos diarios mexicanos, y descubrimos que ya nos había pasado un poco con los diarios españoles, que el lenguaje que se usa en los textos periodísticos
independientemente de que uno se permita cambiar las palabras de sitio y elegirlas con un poquito de cuidado, no se presta nada bien a generar poesía. Entonces descubrimos que si inyectábamos en el corpus de entrenamiento poesía, textos poéticos, eso les daba un poquito, proporciona al sistema la capacidad de utilizar determinados patrones lingüísticos que sí que permiten hacer poesía, incluso con los términos de las noticias. Y entonces esto estaba entrenado con un corpus que incluía tanto antologías de poesía mexicana como noticias de diarios mexicanos, y por eso aparecen por aquí algunas veces términos como michoacanas o queretanos, que claramente son alusiones a México. Finalmente, como todo esto, pues a pesar de todos los esfuerzos, de todas las tecnologías que estábamos aplicando y de todos los intentos de alargarlo durante mucho tiempo, pues no salía nada muy convincente, empezamos a pensar que era más necesaria la participación del usuario. Y diseñamos este sistema que es más interactivo, y aquí se construye cada verso por separado, y uno puede especificar cuál es el tamaño de verso que quiere, y al dar al botón de allí al fondo, el sistema genera los versos. También se puede, está aquí marcado a la de izquierda, y que podemos decir si queremos que haya encabalgamiento o que la oración termine el verso. Si le pedimos que el verso continúe, él hace un esfuerzo de que haya una cierta continuidad válida ahí. Y además está intentando, evidentemente cada verso se genera por separado, pero él intenta no repetir ninguna de las palabras que han salido en los versos que ya tiene en los siguientes, lo cual enseguida le restringe mucho el espacio de búsqueda. Aquí en medio hay dos columnas más, ahora mismo no se ve, estos en realidad tienen ventanitas, no sé si desde ahí lo ven, aquí en la pantalla sí que se ve, en esta no se ve tan bien, pero la tercera columna ahí permite incluir palabras específicas que queremos que salgan en el verso. La cuarta columna permite especificar la rima que queremos que tenga el verso. Y aquí es donde enseguida nos damos cuenta de lo difícil que es el problema de generar poesía. Porque en el momento en que le pedimos un verso de 11 sílabas y que rime en oda, él intenta buscarlo, y una vez eliminadas todas las palabras que ya ha utilizado en los versos anteriores, con el modelo lingüístico que tiene, no consigue, en los siguientes 20 intentos no consigue encontrar un verso que le satisfaga. Y entonces para. También para porque lo que no queremos es tener al usuario esperando durante mucho tiempo allí a ver si aquello le contesta algo, ¿no? Para que pueda buscar otra posible solución. Y bueno, pues eso es un poco yo lo que les quería contar. Elena me pidió que procurara no alargarme mucho para que les diera tiempo de preguntar muchas cosas. Y tengo que agradecer a la Comisión Europea que haya financiado todos estos proyectos. Y muchas gracias. Muy bien, pues queda en todos ustedes el hacer preguntas sobre cómo funciona todo esto, o sobre qué es capaz de hacer, o en fin. Dejo la palabra ahora a los asistentes. Yo creo que están tan estupefactos como yo. Sí. Hasta esta imagen que decías que habíais puesto poemas en el corpus. Ajá. Hasta entonces solo teníais textos de periódicos.
O sea, ¿no No. se empezó desde cero con poesía? Sí, empezamos con poesía y hasta aquí estábamos trabajando con poesía de distintos tipos. Vale, ya. ¿Bien? Y lo que pasa es que los modelos estadísticos de lenguaje necesitan mucho volumen de texto. Entonces, claro, la obra de Miguel Hernández, aunque la utilices entera, es un corpus muy limitado. Entonces, intentamos primero, porque el modelo estadístico captura un poco el estilo de un autor determinado. Entonces, intentamos primero hacerlo para poetas concretos. Y evidentemente lo que pasa es que como los datos son muy reducidos, la probabilidad de que replique la obra original es muy alta. Entonces, como también teníamos mecanismos para evitar que se replicara, nunca se replicara nada, una línea entera que pudiera ya estar en el corpus del poeta, pues entonces te deja muy pocas posibilidades. Entonces, el siguiente paso fue ampliarlo como un modelo de lenguaje más amplio, que elegimos los textos periodísticos porque hay mucho y está ahí disponible, digamos, ¿no? Y a partir de aquí es donde empezamos a intentar trabajar con textos periodísticos. En el paso siguiente, como esto sí que había funcionado muy bien y aquí sí que tenía mucho texto, fue, pues a lo mejor lo podemos hacer solo con textos periodísticos, que es lo que intentamos en el caso mexicano. Y resulta que solo con los textos periodísticos el modelo estadístico del lenguaje que estás manejando no permite muy bien hacer poesía de este tipo. Entonces, al volver a inyectar, aunque sea comparativamente, es un porcentaje muy pequeño de textos poéticos, pero sin embargo, como el sistema está haciendo una abstracción, sí que permite, solo al permitirle reproducir, digamos, los esquemas sintácticos de la poesía, pero con las palabras de los periódicos, entonces ya sí que puede. ¿Y literatura? ¿No política? ¿Habéis dado cursos? Sí que hicimos un evento para la Semana de la Ciencia en la que trajimos unos niños de primaria a jugar con el generador y para intentar que fuera un lenguaje más afín a ellos, en ese caso sí que generamos un corpus más bien de historias de niños, historias de literatura infantil y de grandes novelas de aventuras y demás. Y bueno, funciona bastante bien. El problema que encontramos, que ya también lo habíamos tenido con los textos periodísticos, es que ese tipo de corpus introduce muchísimos nombres propios. Entonces los poemas que resultan además empieza a salir Cenicienta y empieza a salir Sandokan y todos los personajes de los libros que has introducido, ¿no? Y Sherlock Holmes entonces al final resulta que en este, por ejemplo, salían Valdano y Mourinho, pero bueno, aquí tenía un poco de gracia incluso, pero ya cuando estábamos haciendo los experimentos de dejar a los niños construir sus propios poemas, les llamaba mucho la atención, que pues salían textos de todos los personajes de Lewis Carroll, el libro de la selva y demás. Y aparte de que eso también había otro componente que era muy complicado, que es la gestión del análisis métrico de los nombres extranjeros. Porque el analizador trabaja basado un poco en la fonología del castellano. En cuanto encuentra nombres ingleses, los mide mal, básicamente. Y eso es el problema. ¿Ejemplos en otras lenguas de proyectos similares, de generador de poesía? Sí, hay gente... Nosotros estamos ahora en uno de estos proyectos que he mencionado, estamos trabajando con gente de Portugal, que tienen también generadores de poesía. Hay también trabajo en finlandés. Últimamente, en los últimos 2 o 3 años, se ha disparado y que yo sepa, hay gente trabajando en bengalí, en malayo, en chino, en japonés y en alemán.
Y curiosamente, claro, todos los idiomas en que la fonología está muy correlacionada con la ortografía, funcionan bastante bien. El caso del inglés, por ejemplo, es infernal. Es muy difícil. Hay que trabajar ya con un diccionario de pronunciación que para cada palabra te dé un poco la fonética correspondiente y se complica muchísimo el problema. También hay otra cuestión que es, pues nosotros intentamos trabajar con los portugueses y colaborar para hacer un sistema que pudiera ser bilingüe, y también ahí hay un problema de las distintas escuelas de la métrica, ¿no? Que se considera un verso y que se considera el tema de la métrica del inglés, por ejemplo, pues es muy distinta. Y estamos construyendo un analizador métrico que trabaje para el inglés, pero claro, no es lo mismo, es otra escuela totalmente distinta, ¿no? Otra manera de encontrar esa regularidad en la versificación. ¿Habéis trabajado con lo sonoro también? Viéndolas luego, diciendo distintas formas, con ritmos. Estuvimos intentando. El problema es... el problema grande que tenemos es que ahora mismo la síntesis de voz tiene muchas limitaciones. Estuvimos intentando construir una solución de síntesis de voz que pudiese ser un poco más emotiva, pero al final lo abandonamos. Estuvimos intentando también controlar un poco a partir de la emoción de la frase, modular la síntesis de voz, y es muy difícil. Sé que sí que hay uno de los equipos ingleses con los que colaboramos, sí que tienen, como ellos han tenido que modelar la parte fonológica mucho más directamente, sí que lo tienen muy en cuenta, y de hecho están generando un poco poesía que es solo fonética, digamos, pero ellos cuando la tienen que demostrar la tienen que leer ellos en voz alta, ¿no? Y ahí ya nosotros procuramos siempre intentar que lo que estemos evaluando sea lo que genera la máquina, que no haya un mediador que con la interpretación pueda estar ahí añadiendo algo que en realidad no estaba, ¿no? Eso es un poco complicado. Yo lo que iba a comentar en general es que, claro, cuando nos enfrentamos a este tipo de sistemas de análisis automático para, por ejemplo, textos poéticos en español, es que uno de los problemas que tenemos como punto de partida es que no tenemos todavía un corpus de textos digitales literarios sistemáticamente organizado en formato texto como para poder hacer minería de texto sobre él. Entonces eso es un problema de base que en otras literaturas y en otras lenguas sí que tienen. Por ejemplo, en Alemania está el Deutsches Textarchiv, en el que uno puede descargarse textos en formato TXT para poder hacer minería de textos. Entonces, en español el primer problema que tenemos es que estos textos, aunque están disponibles en la red, todavía no están disponibles en un formato como para poder acceder a ellos de una forma más o menos automática. Entonces esto, claro, frena muchísimo todo este tipo de proyectos de base estadística, porque el acceso al corpus es ya de por sí uno de los problemas iniciales. Entonces, pues es mucho más interesante, evidentemente, entrenar con poemas estos textos, pero también es muy gracioso el cambio en dimensiones, porque lo que para nosotros es un corpus grande, para vosotros es ridículo, ¿no? Entonces ese tipo de dimensiones de, bueno, pues a partir de 1000 poemas hablamos, pues quizás es uno de los puntos de partida de los que hay que entender este tipo de cosas. De ahí el entrenar también con distintos tipos de corpus, que ahora mismo pues es lo que la mayor parte de la gente está haciendo, tirar de textos periodísticos o de textos de redes sociales, porque realmente al final son las fuentes de información más accesibles y más directas. El problema es que, por ejemplo, para nosotros que trabajamos en textos medievales o para distintas variedades, como ya pues es de por sí el género poético, pues es mucho más complicado adaptar este tipo de sistemas a esos textos, que además incluyen ya variantes lingüísticas específicas con los cuales hay que entrenar. A nosotros nos ha pasado eso, la experiencia de intentar analizar textos teatrales, que bueno, pues nos decían los informáticos, es que están muy sucios, porque están llenos de personajes que hablan, entonces esto nos estorba a la hora de hacer minería de textos, análisis métrico, acotaciones, en fin. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente hay que hacer un proceso de fine-tuning para poder sacar todo este tipo de resultados. Entonces, bueno, pues... Sí, bueno, nosotros el analizador métrico que tenemos
básicamente está construido a base de codificar las reglas de análisis silábico del castellano, pero claro, resulta luego que hay un montón de palabras que son excepciones y esas hay que almacenarlas aparte, porque son normalmente importaciones de otras lenguas que se han adaptado más o menos la ortografía, pero no del todo. Y esas generan muchísimos problemas. Pero luego también, un poco enlazando con la charla del profesor Gómez Redondo, uno de los grandes desafíos del analizador métrico es precisamente la gestión de las sinalefas. En realidad lo que más hace son las sinalefas y las hace bastante bien, pero las hace siempre, ahora mismo. Y sabemos que eso es incorrecto. De hecho, pues cuando decimos que la puntuación es imperfecta, muchas veces es precisamente por eso, porque está haciendo sinalefas que no debía hacer, y que si no las hiciera a lo mejor sí que le cuadraría mucho mejor el análisis métrico. ¿Cuál es el problema? Que para poder de verdad hacer un tratamiento real de la sinalefa necesitaríamos tener un corpus anotado métricamente en el que pudiéramos de verdad aprender cuándo se hacen las sinalefas y cuándo no y por qué. Y eso, si tuviéramos el corpus, lo podríamos hacer. Pero mientras no lo tengamos, pues todavía trabajamos con estas soluciones imperfectas en que, intentando analizar algunos de estos ejemplos se ve donde de pronto le falta una sílaba porque ha hecho una sinalefa que no debía. Pero bueno, si tuviéramos mejores fuentes, saldrían mejores resultados, claramente. Esa es la prueba de que tenemos que trabajar todos juntos. Así que, ¿alguna consulta más? Bien, pues vamos a dejar 15 minutitos para tomar 10-15 minutitos para tomar un café y volvemos con la mesa redonda. Muchas gracias, profesor Gervás. Muchas gracias.